Dice la palabra del Señor, Evangelio según Juan, capítulo 20 y el versículo 1, que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro, corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino que estaban allí, pero no entró. Y llegó también Simón Pedro detrás de él, entró al sepulcro, vio las envolturas de lino, los lienzos puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensado que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Pero ella le dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Y todos conocéis muy bien la historia. Y son cientos de detalles que nos certifican que realmente el Señor Jesús resucitó, que no estamos hablando de una historia cualquiera. Y uno de los detalles más importantes es el hecho de que los discípulos jamás creyeron que Él iba a resucitar. Y el mismo Señor Jesús tuvo que convencerlos de que Él estaba vivo, de que estaba allí, de que era parte del plan de Dios. No podía existir ningún engaño. No podía existir ningún engaño en cuanto a que ellos estuvieran esperando o que ellos vieran algo que no ocurría, no, porque ellos no creían que el Señor Jesús iba a resucitar. Y el mismo Señor Jesús fue el que quiso, en el plan de Dios, que fueran las mujeres las que fueran testigos de su resurrección. Porque para los judíos, incluso hoy a nivel religioso, para ellos en aquel momento, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor, no podían ir a juicio porque no tenía ningún valor. Hoy mismo, si visitas una ciudad y encuentras una sinagoga judía, no importa si hay 100 mujeres allí, ellos tienen que esperar a que haya 10 hombres para empezar la reunión, si no, no la empiezan. No entienden lo que es el plan de Dios para las personas. Y el Señor y Dios mismo quiso que fueran las mujeres las que dieran testimonio del evento clave en la historia de la humanidad, de que el Señor Jesús había resucitado. Porque fueron solo ellas y Juan, el más joven de sus discípulos, los que fueron capaces de quedarse al pie de la cruz, esperando a ver lo que sucedía, guardando el cuerpo del Señor Jesús. Pero sabéis, en ese momento, por muchas razones, ellos mismos no reconocían que era el Señor que había resucitado. Y esas son muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender. Quizás alguna persona que está aquí, que todavía no es del Señor, quizás alguno de nosotros. Porque la vida cristiana y la vida en general tiene sentido solamente cuando conocemos al Señor Jesús, cuando podemos estar con Él, cuando sabemos quién es Él, cuando podemos hablar por medio de Él con el Padre, con Dios mismo. Y sabéis, hay muchas razones por las cuales ellos, primero las mujeres, luego los hombres, algunos de los discípulos, no reconocieron al Señor hasta más tarde. Es como si el mismo Señor Jesús, el Espíritu de Dios, tuviera que tocarlos por segunda vez, darles una segunda oportunidad para que supieran que Él había resucitado. Y muchas veces en nuestra vida, y sobre todo en la vida de las personas que no conocen al Señor, siguen siendo las mismas razones hoy por las que las personas no ven al Señor. Piensan que Él no está ahí, piensan que no está vivo. Siguen adorando, como ocurre en muchas religiones y en muchos grupos llamados cristianos, a un Dios crucificado, pero que no ha sido capaz de resucitar. O sí creen en la resurrección, pero siguen celebrando mucho más todos los momentos, y sabéis lo que ocurre en la Semana Santa, del sufrimiento del Señor, que es parte
de la salvación. Pero la Biblia dice que si Él no hubiera resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima. Y el secreto del Evangelio es que Él resucitó. Y el secreto de nuestra vida es el contacto diario, íntimo, cada día, con el Cristo resucitado, con el Mesías resucitado, con nuestro Señor Jesús en cada momento de nuestra vida. Así que en lo que hemos leído encontramos ya varias razones por las que los propios discípulos del Señor Jesús no reconocieron que era Él. Y la pregunta para cada uno de nosotros esta noche, y en cierto modo esa pregunta es para todos, es cuál es la razón en mi vida quizás por la que en los últimos días o hoy no estoy viendo al Señor, no estoy dándome cuenta de que Él está ahí, de que Él está resucitado, de que Él es clave en mi vida personal. Y en las personas que no sois del Señor, la pregunta es, ¿cuál es la razón por lo que todavía no ha habido el primer contacto con el Señor Jesús vivo, con el único que puede cambiar nuestra vida, con el único que puede perdonarnos, con el único que puede transformar todo lo que nosotros somos? Y aquí encontramos a María Magdalena. Vamos a mencionar muchos de los textos bíblicos. No necesitáis buscarlos necesariamente, porque van a venir a vuestra mente. Los hemos leído muchas veces. Y yo espero que el Espíritu del Señor nos ayude a comprenderlo esta noche. Pero encontramos a María, que no encuentra al Señor Jesús en el sepulcro y llora. ¿Cuántas veces las lágrimas no nos dejan ver al Señor Jesús? ¿Cuántas veces cosas que han sucedido en nuestra vida no nos dejan ver al Señor? ¿Cuántas veces por estar nosotros llorando con preocupaciones o por estar dolidos o por haber llorado mucho en nuestra vida, no nos damos cuenta de que el Señor está ahí, como estaba ocurriendo con María, que el Señor le estaba hablando, que le estaba diciendo, ¿a quién buscas? Y ella no le reconocía. Quizás es ese uno de los problemas que alguien puede tener aquí. Quizás es alguna persona que no conoce al Señor sencillamente por el sufrimiento en su vida, sin darse cuenta de que el Señor está vivo, que el Señor está incluso llamándonos por nuestro nombre. Que las invitaciones del Señor Jesús siempre en la Biblia, incluso fueron con el nombre personal de muchos. ¿Os acordáis cuando encuentra a Zaqueo y sencillamente le dice, Zaqueo, baja? No le dice nada más. Y él se da cuenta de que le conoce y le dice, pues ven a mi casa. María estaba allí, el Señor estaba con él, pero María estaba llorando y no se daba cuenta que el Señor le estaba hablando. Sabéis, un poco más adelante encontramos otra persona, que seguro que conocéis su historia, era Tomás. El Señor se apareció a todos los discípulos y de repente Tomás llega, él no estaba y dice, pues yo no lo creo. Si yo no le veo con mis ojos, si yo no toco sus manos y meto mis manos en su costado, yo no le creo. Incredulidad. El Señor Jesús tuvo que aparecerse a Tomás y decirle, aquí están mis manos, aquí está mi costado, pon tu mano ahí. ¿Cuántas veces la incredulidad hace que nosotros no podamos ver al Señor Jesús? ¿Cuántas veces quizás alguna persona que estáis aquí habéis escuchado el mensaje del Evangelio? Habéis escuchado que el Señor fue una cruz por los pecados de todos nosotros, pero algo tan sencillo y tan profundo en el corazón como es la incredulidad nos impide decir, pues yo eso no lo creo. Y eso es lo que Tomás estaba diciendo y el Señor Jesús tuvo que decirle, aquí está, pon tus manos aquí. Pero si os acordáis, cuando leímos el versículo 1, dice que fueron muy temprano y el sepulcro ya estaba oscuro, todavía estaba oscuro. Así que muchas veces es nuestra propia ceguera espiritual lo que nos impide ver al Señor Jesús. Y esta es una de las causas más graves en un país como el nuestro, que no nos cansamos de repetir. La gente dice que es cristiana, viven en una cultura cristiana, pero nadie, muy pocos, son capaces de ver al Señor. ¿Cuántos son capaces de orar cada día? ¿Cuántos son capaces de abrir la palabra de Dios y leerla cada día? ¿Cuántos son capaces de poner toda su vida en las manos del Señor, a pesar de que nos llamamos cristianos? A veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está en todas partes y que Dios está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Un ateo se burlaba de un niño que hablaba de Dios y le decía, dime dónde Dios está. Y el niño sencillamente le respondió, dime tú dónde no está. Porque Dios
está siempre con nosotros. La Biblia dice que está en todas partes, la Biblia dice que nos escucha y nos ama. Pero tantas veces en nuestra vida, nuestra ceguera espiritual hace que no podamos ver al Señor Jesús. Si os acordáis también, cuando estábamos leyendo, dice que los 2 discípulos iban corriendo. Y eso nos habla de la distancia que había entre ellos y el sepulcro vacío. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nuestro Dios, cuántas veces pensamos que el Señor Jesús está lejos? Pensamos que Él está distante y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que nos dejamos ir, que somos nosotros los que nos acostumbramos. A veces pasan días enteros y no hemos orado, no hemos leído la palabra de Dios, y pasa otro día y otro día y otro día y otro día, y cuando nos damos cuenta miramos hacia atrás y a veces han pasado meses y se establece una cierta distancia, y Él sigue estando allí a nuestro lado, sigue queriendo hablarnos, sigue queriendo enseñarnos, pero nosotros creemos que está lejos. Nosotros hemos dejado pasar el tiempo y pensamos que está distante, y a veces lo decimos: siento como que Dios está lejos de mí. Y no nos damos cuenta que Él está ahí, al lado, cerca. Incluso que si somos de Él, aunque estemos pasando un momento complicado, Él sigue dentro de nosotros. Y Él es la voz que nos está diciendo: yo estoy aquí, abre la Biblia, lee, habla conmigo, porque yo no he dejado de amarte. Y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor Jesús sigue ahí, pero nos hacemos distantes. Lo que hablábamos la mañana, como que parece que estuviera escondido, como desapercibido de nosotros, porque nosotros no nos damos cuenta que está ahí, está muy, muy cerca. Pero también leímos que en el versículo 9, ellos no habían entendido todavía la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Cuántas veces es algo tan sencillo como no tener la palabra de Dios en nuestro corazón que hace que no nos demos cuenta que el Señor está ahí? ¿Cuál fue la última vez que nosotros tranquilamente en nuestra casa estábamos leyendo la palabra de Dios y esa palabra es como si estuviera exactamente escrita para nosotros? Como si esa frase, ese versículo estuviera escrito ahí para nosotros en ese momento, en esa situación. Y nos estuviera diciendo: Jaime, esto es lo que necesitas, esto exactamente, cada uno de vosotros. Nosotros necesitamos encontrar al Señor Jesús siempre en su palabra. Y a veces el hecho de no entender la Escritura o de no acercarnos a la Biblia es lo que hace que nosotros pensemos todavía que el Señor aún está en el sepulcro y no nos demos cuenta que está vivo, que está cerca de cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces puede ser nuestra propia insensatez? Y esto no nos gusta a veces escucharlo, pero es así, porque cuando el Señor estaba con aquellos 2 en Emaús, ¿os acordáis? Y estaba hablando con ellos, Él estaba resucitado, iba hablando con ellos no se daban cuenta de que Él estaba allí. Y Él le tuvo que decir: qué insensatos y tardos de corazón sois, para entender todo lo que estaba escrito. Y cuántas veces muchos de nosotros, si miramos hacia atrás en nuestra vida, vemos cosas que han ocurrido y nos damos cuenta: el Señor realmente estaba haciendo esto y estaba haciendo esto y esto y esto, y yo no me daba cuenta. Y el Señor estaba guiando la vida de esta manera y de esta manera y yo no me daba cuenta. Porque a veces nosotros somos un poco insensatos y no nos damos cuenta de que Él está ahí, que Él está vivo, que está resucitado, que eso es lo que merece la pena en la vida, una relación con el Señor que está vivo, que es el vencedor. ¿Cuántas veces también el miedo? El mismo Señor Jesús tuvo que decirle a aquellos discípulos: ¿por qué tenéis miedo? Y de hecho un poco más adelante en este capítulo, en el versículo 19, dice que el primer día de la semana todos los discípulos se juntaron y cerraron las puertas alrededor para que nadie supiera que estaban juntos. ¿Y por qué estaban juntos? Si no creían que el Señor estaba vivo, si su esperanza se había muerto, ¿para qué seguían juntos? Y cuando nosotros no sabemos lo que ocurre en nuestra vida, tenemos miedo. Y cuando nosotros no nos aferramos 100% a lo que Dios dice, crece el miedo dentro de nosotros. Y los discípulos no eran capaces de ver al Señor Jesús vivo porque tenían miedo. Y sabéis, no hay en la Biblia otra cosa que aleje tanto a las personas de Dios, del Creador, incluso a las personas creyentes, incluso a grandes hombres y mujeres de Dios, que el miedo a cosas concretas.
porque el miedo es lo contrario a la confianza. Y el Señor Jesús quería que todas las personas descansáramos en el Padre. Por eso Él enseñó, y me vais a entender esta frase, la despreocupación más absoluta en la vida. No os preocupéis por nada, mirad los lirios del campo. Mi Padre cuida de todas las cosas, decía el Señor, para que nosotros no crezcamos con miedo. El miedo siempre viene de algo malo, siempre viene del diablo. Y los discípulos tenían miedo y tenían las puertas cerradas. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos escuchar o no queremos ver al Señor porque hay miedo dentro de nosotros? Miedo por muchas cosas, miedo sobre todo a lo que la gente diga. Las personas viven preocupadas por lo que otros pueden decir. Miedo a lo que otros puedan hacer, miedo al futuro, miedo a no tener tranquilidad, miedo a muchas cosas. Y el Señor Jesús decía una y otra vez, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje a vivir de una manera diferente, porque nuestro Dios está vivo, porque el Señor Jesús está vivo y por lo tanto el miedo no puede impedirnos que nosotros estemos con Él, que nosotros lo veamos. ¿Cuántas veces son las dudas? Aquellos dos que iban en camino de Emaús también con Él, decían, ¿por qué ardía nuestro corazón? Y el mismo Señor le preguntó, ¿por qué tenéis dudas? ¿Cuántas veces nosotros dejamos que en nuestra mente vengan dudas y cosas que sabemos que son ciertas, cosas como escuchábamos que sabemos que son así, como puede ser la propia resurrección del Señor, como pueden ser las cosas que están escritas en la palabra de Dios, de las cuales no hay ninguna duda, incluso históricamente? En miles de años no se ha encontrado un solo error de ningún tipo, ni arqueológico, ni histórico, absolutamente nada en este libro, ni un solo error. Es la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces escuchamos a la gente, nos dicen algo y le abrimos una pequeña puerta a una duda y esa duda se hace más grande, más grande? Y no nos damos cuenta que las dudas muchas veces nos impiden ver al Señor Jesús. Pero sabéis, también existe otro problema y es muchas veces cuando el mundo nos engaña. Hubo muchos que no vieron al Señor Jesús porque no quisieron verlo. Cuando se supo que los ángeles habían venido y habían removido la tumba y que el cuerpo había desaparecido, fueron los principales de los sacerdotes que le pagaron a los soldados para que dijeran un engaño. Decid, los discípulos vinieron. Engaño. Y hay mucha gente que sigue creyendo ese engaño. Y muchas personas que no quieren creer en el Señor Jesús por engaños, por cosas que otras personas han dicho. Y el mundo, el sistema del mal, lo que es el diablo detrás de tantas cosas y de tantas mentes, de tantas personas, es especialista en engañar. Y muchas veces personas creen esas cosas y no son capaces de ver que el Señor Jesús está ahí. Y muchas veces personas no vienen a los pies del Señor sencillamente porque son engañadas y no toman la decisión de seguir al Señor porque son engañadas. Y a veces, desgraciadamente, también nosotros dejamos de estar cerca del Señor porque creemos algún engaño. Pero sabéis, también existe un problema grave, quizás el problema número uno por el cual las personas no conocen al Señor, y es el problema del pecado. Leímos en el capítulo 20, justo antes de llegar ahí, que cuando el Señor Jesús habló a María, ella tuvo que volverse. Y esa es la explicación más gráfica que vemos en la Biblia de lo que es el pecado: rebeldía contra Dios, vivir de espaldas a Dios, de querer decirle a Dios, yo no quiero saber nada contigo. Y como fruto, como consecuencia de todo eso, hacemos todos los tipos de maldades que podamos imaginar y mentimos y odiamos, y el pecado se adueña de nosotros, porque vivimos de espaldas a Dios. ¿Y cuántas personas detrás de su no al Señor Jesús, de no querer seguir lo que Dios dice, hay sencillamente pecado en su vida? Algo tan sencillo como eso, pero que muchas veces cuesta reconocer, que muchas veces cuesta decir, pues yo estoy viviendo de espaldas a Dios. Y cuesta hacer algo tan sencillo como lo que hizo María, pero que involucra toda nuestra vida, de decir, pues voy a volverme completamente de todo y mirar al Señor Jesús. Y a veces el pecado nos domina. Y a veces incluso, después de ser creyentes, de estar con el Señor, pequeñas cosas, cosas que están en nuestra vida, nos impiden estar cerca del Señor. Porque el pecado impide que nosotros veamos al Señor Jesús.
Pero también en ese mismo momento, antes de que María se diese la vuelta, ¿os acordáis que el Señor Jesús la llamó? Le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensó que era el hortelano. Había estado 3 años con él. Le había escuchado hablar muchísimas veces, en muchas ocasiones. Pero en este momento, porque ella no se daba cuenta que era el Señor Jesús, no reconoció su voz. ¿Cuántas veces Dios nos habla de muchas maneras? Nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de su Espíritu dentro de nosotros, nos habla por circunstancias, nos habla por otras personas, desde aquí en la iglesia o por otros creyentes en una conversación, nos habla por medio de una oración de alguien. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no reconocemos su voz? ¿Y cuántas veces, quizás alguna persona aquí, ha escuchado el mensaje del Evangelio? Lo ha escuchado por otras personas. Lo has escuchado quizás por la persona que te trajo aquí hoy. Y no te has dado cuenta de que no es una persona que está hablando, que es Dios mismo el que está hablando, que es el mismo Señor Jesús, el que está hablando, el que está llamando, el que está invitando. Porque todas las invitaciones del Señor Jesús es a venir a Él, no a una nueva creencia, no a una nueva religión, no a cambiar una creencia o ir de un sitio a otro. Es una llamada a Él, una invitación a Él, y Él transforma absolutamente nuestra vida. Pero la clave de nuestra vida siempre es ir al Señor Jesús. ¿Y cuántos problemas tenemos tantas veces en la vida porque no reconocemos la voz de Dios, la voz del Señor, incluso en muchos detalles, en muchas cosas? Nosotros conocemos, sabemos muchas cosas de Él, pero la clave en la vida es reconocer lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Os acordáis aquella mujer, Teresa de Ávila, cuando decía: Dios está en medio de los pucheros? ¿Qué estaba diciendo? Que incluso haciendo la comida en la cocina, Dios está ahí, está hablándonos. En cada momento de nuestra vida, en el lugar donde estemos, nosotros podemos estar escuchando, hablando con el Señor, sabiendo que Él está ahí. ¿Y cuántas veces nosotros no somos capaces de escuchar la voz del Señor y darnos cuenta de que Él está vivo, como le estaba ocurriendo aquí a María? Solo 2 o 3 cosas más. En el capítulo 21 del Evangelio según Juan, después de que los discípulos habían visto al Señor Jesús resucitado y que sabían que estaba vivo, ellos van a trabajar. Y está bien, tenían que comer y por lo tanto fueron a pescar, era algo bueno. Pero cuando el Señor Jesús se les aparece, no saben qué es Él. Y pasa un tiempo hasta que Él hace un milagro para que se den cuenta de que es Él. ¿Cuántas veces todas las cosas que hacemos, nuestra propia actividad, nos impide darnos cuenta de que el Señor Jesús está ahí, de que Él nos habla? ¿Cuántas veces el afán de la vida y muchas cosas que son buenas, pero que cuando se convierten en nuestros amos nos impiden, como estaba ocurriendo a aquellos discípulos, ver al Señor, darnos cuenta de que era Él? Y solo en un momento, cuando Pedro se da cuenta de que era el Señor, abandona todo y va rápidamente. ¿Cuántas veces tantas cosas que ocurren en nuestra vida nos impiden darnos cuenta de que el Señor nos está hablando y de que Él está ahí? Y por último, pueden ser muchas de estas razones las que a veces nos hagan sentir que el Señor está lejos. O pueden ser alguna de estas razones para las que alguna persona que está aquí, que no ha tomado la decisión de seguir al Señor, pues ha sido por alguna de estas razones. O por no creerle, o por pecado en su vida, o por no haberle comprendido, o por no haber escudriñado en la palabra de Dios, o por sentirse lejos del Señor, o sencillamente por miedo o dudas. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden hacer que sintamos que Dios está lejano, mientras Él está aquí, justo aquí, a tu lado, como estaba al lado de María, hablándole, incluso hablándole físicamente, y ella no se daba cuenta de que era Él. Pero ¿sabéis cuál es quizás la razón clave que el Señor tuvo que decirle a aquellos discípulos y que un ángel le anunció en el capítulo 24 de Lucas y el versículo 5? Ellos estaban muertos de miedo, aterrorizados, y dice que inclinados sus rostros a tierra. Pero los ángeles le preguntaron, y esa es la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabéis el mayor problema por el que mucha gente no encuentra hoy a Dios? Le buscan en un lugar equivocado.
No puedes buscar a Dios en una tumba porque no está allí. No puedes buscar al Señor Jesús en una tumba porque no está allí. Muchas personas dicen, a mí me gustaría creer en Dios, ¿dónde está? Y he pasado tiempo de mi vida buscándolo. No puedes buscarlo en una tumba porque no está allí. Y muchas veces las personas buscan a Dios en lugares equivocados, en lugares donde no es que Él no esté, porque la Biblia dice que Él con su presencia llena todo el universo, pero no es el lugar donde Dios se manifiesta. El Señor no estaba en una tumba, Él había resucitado. Y ese es un poco un resumen de todas las razones por las cuales ellos no comprendieron en un primer momento que el Señor Jesús estaba vivo y que se les había parecido a ellos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa es una lección para nosotros, en un doble sentido. En primer lugar, para que nos demos cuenta que a veces nuestras dudas, nuestra incredulidad, nuestro miedo, nuestro temor, nuestro no ver al Señor Jesús, pues fue lo mismo que les ocurrió a ellos. No nos desanimemos cuando estamos pasando por algo así, sino sencillamente debemos venir delante del Señor y decir, Señor, aquí están mis dudas, aquí está mi temor, mi incredulidad, yo quiero verte a ti. Yo quiero escucharte, yo voy a tomar mi Biblia y voy a buscarte, quiero que me hables. Yo no quiero seguir mi vida de cualquier manera. Y sabemos que Dios nos va a responder, porque Él necesitó hablarle 2 veces a María, 2 veces a Tomás, varias veces a los discípulos, necesitó hablarle muchas veces a ellos, para que se dieran cuenta de que estaba vivo. Y Él muchas veces necesita hablarnos, no 1 ni 2, a veces cientos de veces para que le escuchemos, para que nos demos cuenta. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque si hay aquí alguna persona que no conoce al Señor, si hay aquí alguna persona que no ha tomado la decisión de poner su vida por completo en las manos del Señor, el único lugar donde tiene que buscarle es sencillamente en su palabra, por medio de la oración, o incluso aquí mismo decirle, Señor, aquí estoy yo y sé que tú también estás aquí. Pero no vayas a una tumba a buscar al Señor. No vayas a un lugar de muerte a buscar al Señor. No vayas a un lugar de condenación o de perdición o a un lugar malo a buscar al Señor, porque Él solo se manifiesta a tu lado, muy cerca de ti, pero no a un lugar donde reina la muerte, porque Él está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es un poco lo que debe ser la actitud en nuestra vida. Y es la segunda lección para todos. Y es una lección, en primer lugar, para todos los que estáis aquí que no sois del Señor. Es el momento de buscar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú estás vivo, sé que me escuchas, pues ahora mismo quiero hablar contigo. Quiero arreglar mi vida, en el sentido de poner la vida en las manos de Él, porque es el Señor el que la va a arreglar, no nosotros. Pero decirle, Señor, yo no puedo hacer nada en mi vida y tú sí, aquí estoy. Y como María cuando lo escuchó, pues dar vuelta a todo en nuestra vida, mirar cara a cara al Señor y decirle, aquí estoy, no quiero esconder nada, no tengo nada que esconder. Todo lo que yo estaba